Monsieur Gerstein, el primer cuento de Poe, apareció publicado en la prensa 5 días antes de que cumpliera 23 años. Es un relato ya maduro que muestra algunas de las características que reaparecerán en casi todos los cuentos de nuestro escritor: estilo rebuscado pero sostenido, creación de una atmósfera opresiva para lograr su efecto y uso de elementos misteriosos o sobrenaturales. Lo que se persigue con estos elementos es lograr un efecto único en el ánimo del lector, efecto que debe perdurar aún después de la lectura. Poe desarrolló su propia teoría del cuento. Para él su lectura debía tomar entre media hora y 2 horas, pues en este lapso relativamente pequeño el alma del lector estaba sometida a la voluntad del autor. Para lograr este sometimiento, el cuento debe tener un único efecto y su autor inventará los incidentes combinándolos de la manera que mejor lo ayude a lograr el efecto preconcebido. La intención de los cuentos no debe ser la búsqueda de la belleza, búsqueda que Poe reserva a la poesía, sino que deben usar el terror, la pasión, el horror y muchos otros elementos que no tienen cabida en la poesía. Aunque no siempre se atuvo a estos principios en la práctica, Poe supo diferenciar el cuento corto de la novela y del relato tradicional, dotándolo de un rigor que está ausente de estos géneros al eliminar las descripciones preparatorias, los diálogos superfluos y los comentarios a la acción, así como los juicios del autor y las moralejas. De esta manera convirtió el cuento corto en un género altamente especializado, casi analítico, que demanda una técnica muy depurada del escritor y un perfeccionismo que no admite lo difuso. Los cuentos de Poe son intensos, económicos y funcionales. Toda su acción se enfoca a un desenlace sorpresivo. Su tono está controlado desde el principio y nunca pierde ese control. Poe diseñó esta técnica para hacer creíble lo que increíble. Las improbabilidades del cuento pasan desapercibidas por su concreción, por su unidad. Debe añadirse que, a pesar de que el tiempo no ha pasado en vano sobre los cuentos de Poe, que por los demás son de valor bastante desigual, sus aportaciones siguen siendo fundamentales para la técnica del cuento contemporáneo, que ha permanecido fiel a muchos de los principios enunciados o puestos en práctica por él. Sin embargo, Poe no es el único padre del cuento contemporáneo. Comparte este honor con el francés Jules de Maupassant y con el ruso Anton Chekhov. Maupassant escribió cuentos que por lo general llegan al lector a través de un narrador, y no directamente, en primera persona como casi todos los de Poe. Esto le permite al escritor francés colocarse fuera de la vida normal, a la que critica, introduciendo así un elemento de crítica social que está casi totalmente ausente en Poe y que es tan importante en la narrativa contemporánea. Por otro lado, Maupassant cultivó un estilo sin adornos que le permitió desarrollar una brillante ironía, un humorismo suave y una gran penetración psicológica en los personajes que no aparecen en los cuentos de Poe. Chekhov, por su parte, cultivó aún más la profundidad psicológica y convirtió al cuento en vehículo para explorar los estados de ánimo, las resignaciones y los autoengaños del hombre común y corriente. Esta exploración apenas se esboza en Maupassant y está ausente en Poe. La delicadeza impresionista con que Chekhov trata de atmósferas y la comprensión que demuestra hacia las debilidades de sus personajes añadieron al cuento una sutileza que hace posible una exploración de las motivaciones, mucho más profunda de la que podían lograr sus predecesores. Esta capacidad analítica hace que sus cuentos estén muy cercanos a las capacidades del cuento contemporáneo. Hemos dicho que a los 23 años Poe ya era un escritor maduro y totalmente formado. Su producción posterior no muestra ningún desarrollo. Hay sí altibajos que pueden atribuir más a las azarosas condiciones de su existencia que a fallas de su poder creativo. Su vida tampoco evoluciona notablemente. Repite, con muy pocas variaciones, un patrón bien establecido. Este patrón es, en gran parte, consecuencia de las circunstancias en que vivió el poeta. A partir de los 23 años, las tendencias, obsesiones e intereses que son evidentes en su obra no hacen más que acentuarse.
Hemos insistido en los hechos biográficos de su infancia y juventud, por creer que arrojan luz sobre su obra y su vida posteriores. Añadamos unas breves reflexiones sobre el origen de sus temas. Entre las fuerzas que marcan la producción madura de Poe, debe incluirse una fascinación por los estados anormales y patológicos que sin duda tienen su origen en su propia salud deteriorada, que puede remontarse a una fatal predisposición de familia. A partir de los 23 años, su salud empeorará cada vez más, lo que lo lleva a usar el opio, en forma de laudana, como remedio. Además, la pobreza y los fracasos lo empujan a seguir abusando del alcohol, una droga que mitiga el hambre y la miseria, pero que en Poe tenía efectos fatales. Esto explicaría el uso que hace de las alucinaciones y de la hiperestesia en su producción literaria. Su tendencia fantasiosa puede explicarse porque desde niño sabe que no tiene padres y que vive en la caridad, lo que sin duda contribuyó a formar su carácter orgulloso y dado a fantasear como una forma de compensación por la vida de caballero sureño a la cual se creía con derecho y que nunca pudo disfrutar. Esto mismo explica por qué sucumbía tan fácilmente ante la adulación y por qué siempre trató de poseer su propia revista literaria, así como las dificultades con sus patronos, asociados y editores. Pero existen influencias aún más profundas que pueden remontarse a su primera niñez. Poe, como todo niño sureño de casa rica, fue criado por sirvientes negros y es seguro que de sus labios oyó relatos y tradiciones del rico folclore del sur de Estados Unidos, con su carga de aparecidos, fantasmas, cementerios y cadáveres. Es decir, que desde muy temprano en su niñez estuvo en contacto con lo fantástico y lo sobrenatural. Si a lo anterior añadimos sus lecturas infantiles de revistas inglesas y escocesas del tipo entonces en boga, que se dedicaban a la explotación de lo sensacional, de lo gótico y sus horrores y de lo fantástico, tendremos un cuadro más complejo del origen de sus temas y obsesiones, pero para completar el cuadro habría que añadirle el contacto que desde temprana edad, en la oficina de John Allan, tuvo con el mundo de la aventura, los viajes, el mar y las tierras lejanas, personificadas en los capitanes y comerciantes de ultramar que tenían tratos con Allan. Sin embargo, estas predisposiciones e influencias no agotan en su totalidad el arte de Poe. Saber que fue un neurótico que acabó casi en la locura no nos explica la atracción que aún ejercen sus mejores cuentos, y no nos explica la gracia casi perfecta de sus poemas más logrados. Saber todo esto y conocer el origen de sus obsesiones tan solo nos ayuda a comprender mejor su enfermedad y aquilatar la voluntad capaz de enfrentarse y superar tamañas desventajas, pero no nos dice bastante sobre una obra que logra dejar huellas tan profundas en el lector. Recordar que Poe, antes que enfermó un neurótico, fue poeta y que a los 16 años declaró su vocación artística y la siguió hasta la muerte, sin flaquear ante obstáculos, fracasos, enfermedades, vicios y miserias, nos servirá para medir la magnitud de sus logros. Su voluntad creadora perfeccionó su técnica durante un largo tiempo, hasta que fue capaz de transformar todos sus obstáculos, que hubieran destruido a una persona de menor calibre, en una resplandeciente obra de arte. Para aquilatar la magnitud de estos obstáculos, basta resumir su vida adulta desde 1832 hasta su temprana muerte acaecida en 1849. Cambia varias veces su residencia entre Baltimore, New York, Filadelfia y Richmond, impulsado por la miseria, el hambre, la enfermedad y sus innumerables dificultades con editores, críticos y asociados que no comprendían su genio ni su ansia de grandeza. Vive de su pluma, a veces entre las más espantosas miserias, pero nunca flaquea su voluntad creativa, ni siquiera ante las más duras pruebas. Basta saber el diagnóstico que han establecido médicos contemporáneos sobre las causas de su muerte para estar seguro que sus enfermedades hubieran derrotado a cualquier hombre menos poseído por la voluntad artística. Los médicos que han estudiado el caso afirman que Poe murió a consecuencia de una lesión cerebral complicada con inflamación intestinal, debilidad cardíaca y diabetes. Para apreciar sus logros, basta leer sus obras.